agradecer a todos vuestra presencia aquí. Él ha ido haciendo un repaso más o menos, veo gente de mi vida, de todas las partes, de mi vida actual, los profesores de universidad que han venido a verme, que estoy honradísimo de que vengáis a ver algo tan específico como una novela histórica, familiares, por supuesto mi madre, amigos de toda la vida, gente que esté el pasado, en el momento en que intenté ser juez. Bueno, no, ya he hecho un resumen él de mi vida aventurera, que bueno, yo no lo considero una aventura, pero luego al final pues parece que sí, que es una aventura. Y lo último que ha pasado ha sido que me he hecho escritor y además he hecho este libro que, bueno, como veréis y muchos sabréis, no es solamente un libro único, sino que es una tetralogía. ¿Cómo surgió? Supongo que va germinando todo un poco a lo largo de la historia de una misma persona, ¿no? Estás en un momento específico de tu vida en el que van aflorando distintas cosas. Como ha contado Moisés, yo ya había escrito algunas cosas en privado. Cuando oposité también me vino muy bien escribirme ciertas cosas para mí, para soltar sentimientos, la presión, etcétera, que tenía. Y bueno, luego, pues como también pongo en el libro cuando hago los agradecimientos, pues mi madre, que está aquí presente, siempre me ha impulsado el conocer nuevos mundos, culturas, documentales. Mi padre, que no está, por desgracia, aquí, pero desde siempre me costaba historias, sobre todo historias que eran de tipo épico. Le gustaba mucho el tema de Troya, por ejemplo. Mi hijo se llama Héctor Samuel. Héctor es por Héctor, el personaje troyano. La Nábasis de Jenofonte. Mi madre me compraba libros de todo tipo, pero para que leyese, y tenía la caballería, los griegos, uno de las cruzadas, precisamente no de esta cruzada. Pero bueno, yo creo que todo eso va confluyendo y en un momento de mi vida que no me voy a extender aquí, que tenía tiempo, porque para estas cosas hay que tener tiempo, pues decidí ponerme a escribir, como también algunas de las personas que están por ahí, que está el prologuista de mi segundo libro, que está ahí, Luis, me ha dicho siempre: Javi, con lo bien que escribes, si no vas a volver a la judicatura y a este tema de la abogacía, ¿por qué no te lanzas a escribir? Y me llevaba insistiendo varios años y un día germina. Estábamos en Filomena, encerrado en casa, me pillé justo el COVID en la segunda ola y tuve un montón de tiempo para pensar y dije, bueno, me puse ante un ordenador y quería hacer algo histórico, porque siempre me ha gustado la historia. Tenía pensado un ensayo que iba a ser coger un poco distintas civilizaciones en un momento de la historia y ver qué estaba pasando en cada sitio, ¿no? Por ejemplo, pues desde Japón hasta lo que es el continente americano, y cogí aleatoriamente 3 escenarios, ¿no? Y cogí uno de los que había, era pues en el que pillaban las cruzadas. Quise hacer un enfoque de cómo era la relación del ser humano con Dios en esa época, desde los chinos a los tal. Entonces dije, bueno, voy a hacer un ensayo, 7 u 8 capítulos de esto y lo preparo ahí, bien histórico y bien todo. Empecé por el tema de las cruzadas, que supongo que me llamaba más la atención, y cuando te coge la musa, pues no puedes parar. Entonces de pronto empecé 1, 2, 3 capítulos y ya me di cuenta que lo que iba a ser algo transversal se me convirtió en un libro que dije, bueno, dejaré el otro para otro día, y empecé a escribir. Y me salió una tetralogía. O sea, es que también cuando me pongo, como dice Moisés, pues no paro. De hecho, no me planteé en ningún momento que fuese una tetralogía, luego lo contaré, ¿no? Entonces, un poco el motivo ha sido este. O sea, a veces pienso cómo he llegado a estar ahora mismo aquí y no me lo creo. Como tampoco me creía en el momento que me fui a intentar ser piloto de helicóptero en otra parte del mundo, en las antípodas, o no sé, muchísimas cosas. Así que bueno, vamos a hacer, como diría mi tocayo Francisco Umbral, hablar de mi libro. Y vamos, pues voy a presentaros el libro, la tetralogía un poco. Algunos lo habréis leído ya, otros estaréis expectantes, espero. Así que bueno, se titula, como veis, Dios lo quiere, Deus Vult, la primera cruzada. Este es el libro 1 de la trilogía. Tetralogía, perdón. Perdón, tienes toda la razón. El por qué el tema de las cruzadas un poco lo he contado ya, pero aparte es que me parece que siempre está el tema de la épica, ¿no? A mí creo que en la vida llega un momento en que la vida te llama, ¿no?, a cosas épicas. ¿Qué más épico que las cruzadas? O sea, se me ocurre, no sé, la conquista de Alejandro del Imperio Asiático, ¿no? Del Imperio de los persas, o la conquista y descubrimiento de América. Son empresas, ¿no? No hablo de momentos épicos, que hay muchísimos a lo largo de la historia, pero hablo de empresas así, y yo creo que las cruzadas llevan todo esto, ¿no? Luego, es un hito histórico entre Oriente y Occidente. No quiero entrar aquí en polémicas, que seguro que podemos empezar, pero si esto se traslada a las relaciones actuales, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, el choque de civilizaciones o la alianza de civilizaciones, pero desde luego es un hito histórico incuestionable entre lo que es las relaciones entre Occidente y Oriente. ¿Por qué la primera? Bueno, para empezar pongo ahí que es desconocida, lo pongo con entre comillas, ¿no? Desconocida por lo menos para el vulgo, para la gente en general. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la película de Van Gogh? O a Sean Connery haciendo de Arturo, o en Robin Hood no sé qué, o la película típica en la que sale Saladino, que está muy bien, pero es que la que se conoce más es la Tercera Cruzada.
Y la primera, precisamente, yo cuando la abordé dije, me falta aquí un montón, Godofredo de Bouillon, entonces me sonaban rarísimas. Hay mucha gente que no eran tampoco tan conocidos como primeros espadas, por así decirlo, de reyes, etcétera, de la historia, y creo que merece precisamente atención por eso. La novedad, pues, a ver si lo digo bien, espero que Carlos me corrija, si hace falta me corriges, pero la novedad está en que es la primera guerra santa, por parte de los cristianos. Tenemos, Javier me puede corregir, el yihad, que además es el yihad, también eso lo explico en los libros, porque me gustaría también expresar los distintos puntos de vista y cómo yihad puede significar guerra santa, puede significar otras cosas. Bueno, todo eso lo desarrollo, pero bueno, yihad lo tenemos entendido como guerra santa, es una de sus acepciones. Los musulmanes lo tenían ya desde su primer inicio, que es una de las causas por las que se expanden, mientras que las guerras que tenía la Iglesia, guerras que se podían justificar porque la Iglesia te ordenaba algo o te amparaba, no eran guerras santas en el sentido de que hubiese una salvación cuando tú cometes un pecado como es matar. Al contrario, una guerra justa, pero de pronto tenías que hacer una penitencia. Urbano II inicia un nuevo concepto de guerra que es similar al yihad y es una novedad absoluta y que va a modificar totalmente todo, la teología de la Iglesia, etcétera. Y luego es exitosa. Exitosa desde el punto de vista pues, nuestro, o de los peregrinos que fueron para allá, o de cualquiera que aborde esto desde un punto de vista de fuera, porque luego el éxito que tuvo esta cruzada, que es obvio, cuando estoy haciendo un spoiler, no sé si llegan a conquistar Jerusalén y a asentarse por allí. Sin embargo, en el propio concepto de la cruzada, como estaba concebida por el Papa, ya había ciertas características que la llevan a ser un fracaso en cuanto a las intenciones del Papa. Todo eso no lo desgloso tanto en el libro, sería más bien para unos anexos, pero yo tengo pensado hacer anexos a estas cosas. Pero bueno, es que también, como quiero que sea novela, pues hay partes que tengo que dejar fuera, ¿no? Pero bueno, exitosa desde luego fue, la tercera que tiene tanta fama, no lo fue, como mucho unas tablas y a duras penas. Y el resto de cruzadas, que hay hasta 9 en la numerología habitual, ha habido muchas más, pero con el nombre de cruzadas ha habido 9, todas un desastre y un fracaso para la parte cristiana y un éxito para los musulmanes. ¿Por qué una novela? Pues lo estoy diciendo ahí un poco. Quería transmitir historia, que me importa mucho. Tenía muchas horas de estar solo esperando que me llamen en una guardia de helicóptero y me puse a estudiar historia y es aburridísimo estar esperando a lo mejor que pase algo y dije, pues me voy a dedicar a la historia. Y entonces dije, esto hay que transmitirlo. Hay una cantidad de cosas tan bonitas, tan interesantes, que te pueden dar tanto para conocer tanto la actualidad, pero también simplemente por el hecho de disfrutar del pasado, ¿no? Y entonces dije, pero bueno, cuando me puse con esto dije, pues que sea algo con emociones, porque como uno ha hecho tantos cursos de motivación y estas cosas de recursos humanos, pues cuando te da una imagen más que 1000 palabras, una emoción más que 1000 explicaciones, entonces trasladar a la gente en una novela situaciones de tensión, de amor, de deshonor, de tal, te involucra mucho más en lo que estás contando y se te queda mucho mejor en la cabeza. Novela histórica. Bueno, aquí nos tenemos que plantear qué es una novela histórica. Os voy a contar lo que me parece a mí una novela histórica y como dice Moisés, soy muy perfeccionista, soy muy rigorista, a lo mejor mucha gente no comparte esto, pero para mí esto es lo que se llama una novela histórica. Ser perfeccionista tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Esta es una pregunta que me aprendí de decirlo. ¿Cuáles son tus defectos? Yo decía, tú eres perfeccionista, no sé qué, ¿y tus defectos en las entrevistas de recursos humanos? Y decía yo, perfeccionista. Y es verdad, tiene su parte mala porque, bueno, para mí, ¿qué es novela histórica en un sentido estricto? Lo primero, que relate con exactitud lo que pasa. No me vale hacer digresiones del autor o del director de una película porque quiere hacer que las cosas sean más interesantes. Yo quiero que la historia sea como un marco donde está todo lo que va sucediendo, pero ese marco es inamovible dentro de lo que nos cuentan las fuentes. En lo de las fuentes hay que ir a las más serias. Yo al principio empecé este libro y de hecho lo empecé y lo acabé, lo que pasa que luego lo he ido modificando. Antes de entrar en la universidad, en la autónoma, que estoy haciendo derecho lo hice antes, historia. Y entonces tenía algunos pequeños detalles que no eran verídicos porque había cogido ciertas fuentes que no eran tan serias. Voy a volver a agradecer públicamente a Carlos Ayala, que cuando no era ni mi profesor, me aceptó, me reunió en su despacho y me dio un par de apuntes que fueron fundamentales para no meter la pata. Con todo lo que tenía yo de no meter la pata, en lo histórico estaba metiendo en una cosa fundamental. ¿Vale? Luego lo contaré. Entonces hay que ir a fuentes serias. Una vez que estás ahí, no cometer anacronismos. Es fácil cometer anacronismos. Me he roto la cabeza cada vez que tienes que poner un arma en una escena y de pronto ese arma no existe. Pero Hollywood u otras novelas te las han puesto y no, ese arma no existe ahí. Igual son 300 años más tarde. La Edad Media es tan larga que comprende
las armas evolucionan, pero comprenden siglos muy distintos, entonces puedes cometer esos errores. ¿Qué se come? ¿Qué no se come? Y luego en términos, por ejemplo, pongo ahí el de cruzada. Cruzada, por ejemplo, no lo uso. Uso peregrinatio, íter, viaje, pero hay momentos en que ya empiezo a usar cruzada, pero siempre intento poner una nota o un aviso al lector para que sepa que cruzada en ese momento todavía no se usaba. Mientras que Cruces Ignati, que es el segundo libro, ya empezó a usarlo el Papa Urbano. Entonces, al principio lo digo y a veces ya lo voy metiendo después porque todos hablamos de cruzada, o todos hablamos de Imperio Bizantino, y no era Imperio Romano de Oriente o Romania, como se llamaban ellos. Esto lo digo un par de veces en el libro, luego ya empiezo a decir Imperio Bizantino, para que la gente coja bizantino, que es lo que tenemos todos en la cabeza, y facilitar al lector. Pero me gusta avisarlo para que no haya este tipo de que piensas que sabes historia y luego no lo sabes, porque se te quedan las cosas y dices, no, si he leído un libro y ponía esto, no. Versiones de ambos bandos, que estaba muy interesado, me leía Minba Aluf con el tema de las cruzadas vistas por los árabes, y luego ya pues he extendido con un libro del profesor Albarrán, con otros que me ha recomendado él, porque quería dar también la visión de la otra parte. De hecho, sé que este libro puede tener una cierta, como dicen los ingleses, bias, ¿no? Siempre es subjetivo el autor, porque he elegido un cruzado y no he elegido un musulmán. Pues obviamente yo, aunque soy ateo, lo voy diciendo, pero estoy bautizado, luego pues uno evoluciona mentalmente, pero está en una cultura cristiana. Entonces obviamente siempre va a tener algo de querencia hacia lo que es la cultura occidental, que se basa en la Grecia clásica, judio-cristianismo, etcétera, ¿no? He pensado que a lo mejor para el segundo libro entre comillas, pero claro, para mí este era el primero y son 4, pues a lo mejor hacerlo desde el punto de vista de un musulmán. Pero nunca será igual, porque yo no he vivido esa cultura, por mucho que me meta en ella. Pero bueno, lo intentaré. Ahora, aquí intento dar las versiones de ambos bandos y puedo asegurar que, sobre todo en el segundo libro, que empiezan ya a venir más batallas y más historias, hay cosas dantescas que hacen los, entre comillas, nuestros. Y eso hay que contarlo, igual que se cuentan las otras. Los hechos hay veces que son desconocidos o tenemos distintas versiones. Bueno, yo he intentado completarlo como menos en la historia, con los paralelos, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Hay unos fueros de una ciudad y otros de otra, no los tenemos. Pues a veces intentamos coger los fueros de esa ciudad que son de la misma época, del mismo rey, pues serán parecidos, siempre había sus distinciones, pero intentas encajarlo para que sea lo más verosímil y probable posible. Y cuando no tienes ni siquiera eso, intentar cosas que sean verosímiles dentro de lo que sería el contexto, ¿no? El contexto histórico en el que estás, que sabes que te mueves, pues algo que sea probable y con la mayor probabilidad posible. Más que posible, porque posible, bueno, pero probable, ¿no? Intentar la verosimilitud de una acción que dices, aquí no tenemos nada, pero esto pudo pasar. Bueno, ahora cuando hablé del personaje, pues por ejemplo intento que sea un personaje verosímil. Por supuesto, creo que hay que avisar con notas al texto y con todo de lo que está pasando en el punto 4, cuando no es algo exactamente que esté en una fuente historiográfica. Y bueno, distinguir claramente entre los que son personajes históricos reales y los ficticios. Los reales o históricos, pues yo qué sé, el emperador, aquí los pongo, el Papa Urbano II, Alejo I el emperador, todos estos son los que salen en el primer libro, ¿no? Además de Lepuy, el legado papal, etcétera. Toda esta gente son históricos, hay versiones sobre ellos que son más favorables, otras son, pues, los detractores hablan peor, intento dar las dos, pero yo no me puedo meter en su cabeza. O sea, yo a lo mejor, no sé si algún día me atreveré a hacer una novela de Julio César. Es que hay que meterse en la cabeza de Julio César y es difícil que haya dejado a Julio César por escrito exactamente porque hizo tal cosa. A lo mejor incluso estaba mintiendo. En mis personajes, son los ficticios, que son los otros que comento ahí, sí que puedo meterme. Sé por qué un personaje se comporta de una manera o de otra. Entonces creo que los primeros tienen que estar, como pongo ahí, para llevar el escenario, el atrezo, ¿no? Que sería la obra de teatro, haciendo un símil. Y los otros son los personajes que se desarrollan y se envuelven ahí, que es donde yo sí puedo meterme en su cabeza y hacerlo reaccionar de una manera o de otra. Entonces, en los segundos sí que puedo hacer, por ejemplo, siempre, obviamente, como pongo ahí, comportándose dentro de los estándares de la época, intento hacer, es difícil, pero hay que intentar meterse en cómo pensaban en esa época, tantos anacronismos que tenemos muchas veces, de consideramos barbarie lo que en esa época, había veces que era barbarie, pero otras veces no tanto, porque era un mundo más violento, o sea, hay que ponerse en esa época, ¿no? Y a veces no es tan fácil, pero intento hacerlo. Entonces ya con eso sí que ya intento los ficticios llevar lo que sería la novela, la trama, la aventura, lo que quiero que os enganche. Pero si en tal batalla pasó tal cosa, pues pasa tal cosa. Y si tal personaje conoce a un rey, pues no hago que ese personaje se líe con la princesa. Por ejemplo, Ana Comneno, que sale, que es uno de los personajes preferidos para mí, porque además es colega mía, porque es historiadora. Bueno, yo todavía no soy historiador con el título, pero es magnífico. No voy a hacer que Ana Comneno se líe con el personaje principal. ¿Para qué? No hace falta. Si la realidad que tiene la historia ya es bastante bonita, los líos que tienen entre ellos y las historias que sí están contrastadas. Y ya luego todo lo demás, con los personajes ficticios, ya os intento llevar, espero que bien, a lo que sería la pasión y la trama.
Bueno, los ficticios veis ahí principalmente son Marcel de Miner, su escudero Berot, su buen amigo Stefano di Ravello, y luego también hay un antagonista que es Gilberto Dengot. Hay bastantes más, pero bueno, no os voy a poner a todos. En cuanto al protagonista, como veis es ficticio, con el que intento meter todas esas pasiones humanas que pongo ahí, amor, remordimiento, etcétera, lealtad, traición, ambición, y siempre dentro de lo que es el escenario histórico como he explicado. ¿Y por qué intento que sea verosímil? Aquí me lo intenté currar un montón con él y con otros personajes que son ficticios, metiéndolo en un linaje para que podía ser verosímil, que esta persona podía haber perfectamente vivido en esa época, haber sido el hijo bastardo y por tanto desconocido de un noble que he buscado su linaje, Raymond de Minerve, que lo he nombrado antes, que existió verdaderamente, ese vizconde, y tuvo en teoría un hijo. Entonces yo he puesto que tiene un hijo bastardo, que es el protagonista, que se va a las cruzadas, pudo no quedar rastro de él. Esto es perfectamente verosímil que pasa. Incluso hay gente que son nobles de verdad, gente con linaje, que han desaparecido de historia porque no han quedado rastros de ellos, o porque se han perdido, o no los hemos encontrado todavía, como me enseñan en clase. Así que intenté hacerlo así, incluso cuando se casa, no se casa, con qué familia, intenté todo encajarlo de manera que fuese lo más verosímil posible, porque podría haber sucedido, ¿no? Aunque todo eso, por supuesto, lo aviso con notas al pie, porque no quiero que la gente se lleve a confusión. La tetralogía. Bueno, ahí tenéis las distintas portadas. Son 4 libros y el título de la tetralogía es Deus Vult, la primera cruzada. No sé si se ven bien. Bueno, no sé si puedo... Esto no lo puedo ampliar aquí. No, que no tengo todo. Bueno, he intentado también que las portadas, tengo un ilustrador trabajando conmigo que debe estar un poco harto de mí porque le gusta hacer cosas muy teatrales, le hago caso muchas veces, pero yo siempre estoy, el Papa llevaba tal cosa, he mirado en tal sitio y llevaba tal, la iglesia tiene que aparecer detrás, no puede ser la iglesia de Clermont, esa es la iglesia de Clermont, no puede ser la de ahora porque esa es de estilo más gótico, tiene que ser la románica, y tiene que ser una iglesia de la zona francesa, o sea, hasta ese nivel de detalle estoy intentando estar en las ilustraciones. Por ejemplo, ahí se ve, bueno, es que no se ve bien, pero si voy al principio, espera un momento, ahí se ve un poco mejor. Pues el escudo que lleva el caballero que está arrodillado, que es el protagonista, es el escudo realmente del vizcondado de Miner. El Papa iba vestido así. Y luego el legado papal, que es además de Lepuy, que va de verde, y es porque me encontré, estaba escribiendo el obispo tal, y claro, uno va y dice, el obispo es de púrpura y tal, y de pronto digo, a ver, vamos a comprobarlo. Y así, esto ha sido lo máximo que he tenido que hacer, o sea, todo el tiempo que me ha llevado, 2/3 partes ha sido investigación y contrastar cosas. Y te encuentras con que en esa época, si tenían algún tipo de enfermedad, era el verde obispal. Luego cambió el púrpura en el siglo XIV o el XV, no me acuerdo cuándo es, pero dije, ostras. Y entonces le dije al chico, no, que no pongas un obispo de tal manera, tiene que ser verde, tal, no sé qué. De hecho, además le cuento cosas y el tío dice, este está como una cabra. Le digo, los sellos de los obispos ahora mismo siempre tienen algo verde que recuerda su verde obispal, ¿no? Entonces, hasta este nivel de intentar de ser, incluso en lo que os transmito en las portadas, que sea veraz, ¿no? Algún fallo puede haber, se me puede haber colado, espero que no. El tercer libro estoy ya trabajando en la portada, ese es un boceto y va a ser La Puerta de los Cielos, que se va sobre ya más Jerusalén, una vez tomada por los cristianos, y el protagonista de la imagen tiene que ser Jerusalén, a ver si lo conseguimos. Y el último pues está un poco ahí, que lo tengo también hecho, que sería Expiación. Este todavía no sé la portada que voy a hacer, tengo una pequeña idea. Tetralogía. ¿Por qué 4 libros? Os lo he contado, empecé a escribir y cuando me fui a dar cuenta... O sea, yo no quería parar, porque una persona muy querida me dijo, no es Moisés también le quiero mucho, pero una persona me dijo, tú cuando estés escribiendo no pares, o sea, te tienes que... Y entonces empezó a salir, estuve, gracias a Dios, como he dicho, tengo tiempo para mí, tengo tiempo de cuidar a mi hijo a tiempo completo y tenía tiempo para mí, entonces fueron casi 5 meses y medio a full, 8 o 9 horas diarias. Acostaba al niño y a lo mejor me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana. Lo llevaba a clase a las 9 de la mañana y yo, en vez de dormir, me entraba y salía el telediario a las 3 y ahí estaba escribiendo. Entonces no paré y no me puse a calcular cuánto llevaba escrito. Entonces de pronto llevaba 60 y tantos capítulos, una media de 10, 12 páginas de Word a tamaño A4. Claro, cuando esto lo colocas y lo pones en tamaño de libro, hostia, 1300 páginas sin anexos, tengo fotos, tengo planos, busco un montón de cosas para todo. Y digo, esto no puede ser. Y otro amigo que no ha podido venir hoy, que fue el que me aconsejó, me dijo, ¿dónde vas con eso? Tienes que dividirlo en 3 como mínimo. Entonces, por eso es una tetralogía, pero es una obra coral y de hecho muchas cosas que escribo en el primer libro pues salían en el capítulo tal que es en el segundo. Entonces tienen relación. He tenido que también hacer un esfuerzo para colocarlo de manera que sea unas etapas. El primer libro, como veis ahora, pues os contaré hasta dónde llega, pero no llega a lo que es lo más duro de la cruzada, pero sí te mete en los personajes y te mete, por supuesto, en la época, en la historia y en la figura del Papa, que es para mí magnífico, Urbano.
Y luego ya el segundo es lo que sería más la chicha dura, ¿no? Luego tiene que venir cómo gestiona esta gente el reino de Jerusalén y todos los estados que se conforman, y bueno, y luego pues más cosas que le pasan a los personajes, ¿no? Es como cerrar un círculo. Entonces, por eso me salieron 4 libros. Pongo ahí que va desde 1090 a 1125 con puntos suspensivos, porque obviamente no os voy a decir el final, pero desde 1090 porque es la infancia o la adolescencia del protagonista, y cubre pues desde la primera cruzada, que es de 1095 a 1099, lo que fue también la llamada cruzada popular o de los pobres menesterosos, que fue en ese mismo año, en esos mismos años, el mundo bizantino con Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, la consolidación de Odremer es como llamaban, esta gente principalmente eran francos de Francia, de actual Francia, y hablaban de ultramar, ¿no? Ahí se conforman los estados cruzados, que por orden serían Edesa, Antioquía, Jerusalén y Trípoli. Por orden de conformación, no de importancia. Se produce una expansión del reino de Jerusalén. Todo esto es la tetralogía. Todo es lo que tenía yo pensado que quería contar en un solo libro. La sorpresa y parálisis del Islam al principio, que es lo que hace el éxito de la cruzada. No hubiera sido posible si no hubiera una desunión entre todos los que pongo ahí. Turcos selyúcidas, egipcios fatimíes, los árabes que vivían por allí, árabes de Siria, de toda esa zona. Los nizaríes, los Hassasin también salen, que son los que después dan origen a la secta llamada los asesinos. También voy a contar lo que son los embriones de las órdenes militares, la templaria hospitalaria, y como veis he distinguido ahí, no he puesto el Santo Sepulcro como orden militar, aunque tenía militares, pero no eran del mismo tipo que los templarios o hospitalarios. Sobre todo los templarios al principio, que es una orden puramente, que sale desde el principio puramente como orden militar, religioso militar. Y también eso, pues tengo que agradecer otra vez a Carlos. Esto no es peloteo de Carlos. Después me puede suspender perfectamente. Pero las cosas al César, lo que es del César. Y gracias a él, pues yo, mi protagonista, igual que hago la primera cruzada, en vez de la tercera, que es la típica que todos conocemos de Saladino y de Ricardo Corazón de León, y dije, voy a hacer algo distinto. Mi protagonista acaba siendo un sepulcrista. Porque, bueno, de hecho en el libro nada más empezar os enteráis, porque utilizo la técnica del flashback. Entonces, quería algo distinto a un templario. Los templarios aparecen en todas las novelas, son los protagonistas de todas las películas. Estuve pensando en hospitalario, pero luego al final dije, bueno, pues venga, algo totalmente más distinto. Y al principio yo pensaba que era una orden militar, porque encontré algunas fuentes que lo decían, y luego gracias a los consejos de Carlos y de otra gente que contacté, pues al final me di cuenta que no, y tuve que arreglarlo de la manera en que a lo mejor esto sí era así, porque obviamente, lo explico aquí un poco, porque había una cofradía o asalariados, gente a los que la Orden de Santo Sepulcro es de canónigos, paga o sostiene las armas, etcétera, para ponerlos al servicio del rey de Jerusalén, y es de los primeros fuerzas de ejército que tiene Jerusalén antes de que aparezcan los templarios, etcétera. Pero no son igual que los templarios ni que los hospitalarios, que hacían una vida cuando ya se ponen como caballeros que viven con el mismo sistema que los monjes, compartiendo todo con ellos. Ojo que no son caballeros monje, lo de guerrero monje es otro error que hay que quitarlo, y de hecho lo dejo muy claro también en el libro. Entonces mi protagonista es un sepulcrista, pero bueno, también explico por qué tiene una vida también bastante ascética, y todo eso es como ahora contaré, el viaje interior que nos va pasando a todos y al personaje principal, como a todos los que pasan en el libro, pues le va pasando, ¿no? Y luego también las relaciones que van teniendo obviamente los reinos de Odremer, estos estados cruzados con Europa. Y intento meternos en la vida de la plena Edad Media. Lo que conocemos como Edad Media y que vemos en las películas y que tenemos en la mente es estos siglos, 11, 12 y 13. Todo lo demás, es la Alta Edad Media y la Baja Media, son cosas distintas, a pesar de que todo el mundo hable de la Edad Media. La Edad Media que tenemos más en la cabeza es esta, y es la plena Edad Media, y es justo cuando pasa todo el tema de las cruzadas. La estructura, como os he comentado, es un flashback. Y bueno, el libro 1, que es el de Dios lo quiere, Deus Vult, que es el grito de guerra, el grito con el que convoca Urbano II a todos los cristianos a peregrinar, en una peregrinación armada, a recuperar Tierra Santa, Jerusalén. Forma parte de la tetralogía, que es un viaje. La peregrinación en sí, a Tierra Santa, esa tierra anhelada, y luego, por supuesto, un viaje espiritual, que en este caso, pues cada persona en la vida, todos nosotros tenemos, y nos va cambiando un poco el yo, ¿no?, que tenemos, con las vivencias que pasamos. Eso también le pasa al personaje de la novela. ¿Este libro qué es? Pues el comienzo de ese viaje. Con la técnica del flashback os intento mostrar un poco a dónde va a llegar, qué va a pasar con el reino, pero sin contarlo mucho, pero ya estás metido en todo el meollo de lo que son las luchas que hubo por esa tierra en el siglo XII. Entonces, luego que veremos en el libro ya, este libro, El Dios lo quiere, el libro 1. Pues hablaré también, como tengo que introducir al personaje, desde que es adolescente,
pues luchas señoriales en la Europa del siglo XI. Aprovecho también para hablar algo de Hispania, no solamente de la parte de Francia. Hablo de Francia y Hispania porque los conceptos de España y Francia técnicamente no serían correctos. Francia incluso tendría que ser la Francia occidentales, que es la parte de Francia actual. La Francia orientales sería la parte más germánica, pero bueno, Francia y Hispania. Un surgimiento de una iglesia poderosa que ya empezó con Gregorio VII. Aldebrando de no sé qué. Bueno, si estuviese aquí Javier Villalba, que es otro profesor que no ha podido venir, me mata, que después de que saque buena nota con él, que me olvide de esto. Y a partir de ahí, uno de sus manos derecha o su seguidor, desde su doctrina más ferviente, es Urbano II, y hace que surja una iglesia que va a ir cogiendo cada vez más poder, buscando un momento de teocracia e imponerse sobre el emperador. Y la convocatoria de la cruzada tiene mucho que ver en estas ideas que tenía el Papa. La formación de un joven noble, hablo también de monasterios, la vida monacal, porque tenía mucho que ver, y sobre todo si eras un segundón, pues ibas al monasterio. La vida y sufrimiento del pueblo llano, porque también no hay que olvidarse de cómo eran las condiciones de vida de ese tipo de gente. Los matrimonios arreglados entre los distintos condados, vizcondados, señores en esa época. Y bueno, aprovecho también, había gente que me decía, ¿vas a poner sexo? Claro que hay sexo en la película. ¿Dónde está? Vosotros no podéis verlo, ¿eh? Samuel y su compañera no podéis todavía leerlo. Pero la noche de bodas es especial porque, bueno, es una noche de bodas al uso que cuando la leí pensé que era la típica leyenda urbana de esa época y parece ser que no. O sea, hay rastros de cómo eran las noches de bodas y era una cosa verdaderamente que no me hubiera gustado tener nunca que casarme siendo un noble para pasar esa noche de bodas. Y bueno, la magnificencia de Constantinopla es uno de los capítulos. Bueno, en realidad al final me puse con un capítulo que iba a ser Constantinopla y salieron 3. Que es la reina de las ciudades, la Basileus Polis, o sea, Basileus es rey en griego. Y bueno, Constantinopla es magnífica, además, gracias a internet se encuentran muchísimas cosas. Encontré un trabajo de arquitectura, bueno, tenían unas reconstrucciones de la ciudad en esa época que te puede ir permitiendo meterte ahí en 3D, ir viendo por dónde vas, por dónde llevan los personajes, qué tipo de monumentos había. Bueno, y también obviamente hacer, como digo ahí, la corte de los Basileus, que era una de las cortes con más pompa y con más todo muy rigorista. Era una corte especial, muy distinta a las que habían en Europa, y entonces ahí lo que intento es poner el contraste entre el mundo griego, que para los latinos es herético, y el mundo latino occidental, que para los griegos, pues los latinos son prácticamente bárbaros. Y bueno, y luego pues por supuesto intento dar muchísimas dosis de amistad, de amor, de lealtad, traición, camaradería, ambiciones, todo lo que haga que el relato sea atractivo también desde el punto de vista de una novela a secas. Mi libro 2, pues tengo todavía que cerrarlo con la librería, con tercios viejos. En teoría a principios de junio, no sé si para el 5 de junio, pero ya os avisaré, estaré en la Feria del Libro de Madrid, que me han hecho ese honor. Y bueno, pues saldrá el segundo libro, que muchos me consta, me lo estáis pidiendo porque habéis leído el libro hace ya un montón, el primero, y me estáis diciendo qué pasa con Marcel, y entonces pues tengo también muchas ganas ya de soltarlo y dejarlo ir. Le he metido un montón de nuevas aportaciones que he tenido el gusto de tener en una asignatura exactamente Cruzadas y Mundo Mediterráneo, que aconsejo ir a hacerla aunque fuese de oyente a todo el que le guste estas historias, y entonces me ha venido muy bien para tener un montón de precisiones a lo que yo ya tenía escrito. Y bueno, he mejorado el tercero, etcétera, con un montón de datos que no había tenido antes. Y bueno, pues, ¿qué deciros? Gracias por asistir. Dios lo quiere. Y bueno, pues la verdad es que me abruma ver tanta gente que habéis venido, tanta gente que me habéis apoyado, tanta gente que me ha comprado el libro, tanta gente que he vuelto a reencontrar, compañeros de Warner de hace 20 años, compañeros de la carrera de la primera carrera, de hace 30, bueno, que no están todos aquí, pero que me han estado apoyando por grupos de WhatsApp, difundiendo el libro y sobre todo comprándolo y a veces diciendo, oye Javier, y quedar con gente que llevas sin ver 20 años porque te quieres que te firme el libro y vuelves a retomar una amistad o un conocimiento. Y no sé si me olvido de alguien, pero disculpad si eso. Pues os lo agradezco muchísimo, ya lo conozco porque fui en su momento, me encantó. Y de hecho tengo pendiente ya ahora a mi madre, así que te recojo el guante. Me parece un parque magnífico y además, como yo he trabajado en parques, pues la escenografía todo eso, y la historia que cuentan, pero sobre todo el cómo montáis todos los escenarios tiene muchísima calidad y yo vengo del sector, bueno, venimos los dos. ¿Alguno más? Antonio, que te veo ahí que siempre preguntas en clase y no me preguntas. Porque Antonio es compañero mío. Es otro valiente que se pone a hacer con ya una cierta edad una carrera.
Bueno, pues si queréis lo dejamos ya aquí, porque además muchos tenéis un montón de cosas que hacer. De hecho, algunos me habéis comprado el libro, me habéis cogido el libro, algunos me habéis dicho, fírmamelos, y os habéis tenido que ir, y hay gente que me ha fallado, pues porque claro, son estas horas que trabajo, no sé qué, que no llego a una reunión, así que... Di que nos vemos en la Feria del Libro. Bueno, sí, la Feria del Libro ya lo saben. ¿No? Tú repite. Repito. Bueno, en la Feria del Libro siempre hago la misma broma, que es que voy a pasar lista. Porque en la Feria del Libro, como ha avisado aquí José Alberto de Tercios Viejos, pues puede pasar lo típico, y es lo que va a pasar, ¿no? Un autor novel, pues lo normal es que esté bastante solo, mientras al lado de una cola, a lo mejor con el escritor, entonces me voy a aburrir. Entonces, como voy a estar a lo mejor 2 horas allí viéndolas pasar, ahí diré, a ver quién me ha venido, quién no ha venido. Pero vamos, los que habéis venido aquí ya estáis exonerados, solamente si os gusta el libro, pues compradlo. Yo siempre lo digo, si os gusta la materia, y no solamente leer, sino la materia. O sea, yo hay amigos que a lo mejor me dicen he escrito un libro y yo ayudo a difundirlo, pero igual yo no soy de lírica y de poesía. ¿Entendéis? O sea, yo no quiero que nadie compre algo que no va a disfrutar. Hombre, para regalarlo a alguien que le guste, sí, pero no quiero, y menos ningún amigo mío que se vea obligado a ello. Una pregunta. ¿Hay algo del escritor en el personaje principal o no? Eso lo voy a dejar para el segundo libro, porque tengo ahí el prologuista del segundo libro que habla un poco de eso. Pero bueno, como el prologuista, es que estás haciendo un spoiler a Luis. Ya lo he hecho. Pero, ya lo he hecho, he dicho a ver. Que las peleas a espadas son sacadas del libro. Las peleas a espadas, sí. A ver, algo de, obviamente siempre del personaje principal y de los otros. Siempre hay facetas que uno va poniendo, pero generalmente el protagonista se lleva más la palma, ¿no? Que es claro que tiene que haber algo. Seguro, aunque sea de una manera inconsciente. ¿Esto? Está hablado. Bueno, a ver. Director de cine es un poco más complicado. Ahora sí me gustaría que esto fuese una serie. Una serie. O sea, y de hecho yo muchas de las escenas, que ha dicho uno de mis amigos, lo de los espadazos y tal, muchas escenas las relato con tal detalle, que a mi madre, por ejemplo, la ha agobiado, porque me he metido en el personaje dentro de lo que sería como si estuviese cámara al hombro. Entonces, porque me gustaría que la reflejasen así, si saliese una serie, ¿no? Ahora, no sé, creo que acabaría a tortas con los de la serie, porque seguramente intentaría ser rigorista en la manera en que van vestidos, en no sé qué, y me cabrearía. No ya porque me cambien cosas para cortar el libro, sino que seguro que es que esta espada viene mejor aquí, pero es que esa espada no existía. O sea, un ejemplo es la típica espada a 2 manos que vemos en casi todas las películas, que puede ser el mandoble o la espada bastarda, son distintas. Esas no existían en esta época. En la época de la Primera Cruzada, desde luego que no. Y claro, te encuentras con la sorpresa de que son del siglo XIV y que se usaban para romper las picas. O sea, y entraba un tío con toda una armadura de estas también, totalmente acorazado, que tampoco existe en esta época. Y en muchas películas, muchas series, lo ves todo y dices, se te mezcla todo. Que no. Siglo XIV a siglo XI, XII son 250 años. Y no existe, y te da rabia, no tienes esa espada para lucirla pensando en una película. Bueno, tienes que buscar cómo dar la brutalidad de la escena o la pasión de la escena con otro tipo de juegos que no sea pensar en el super espadón, ¿no?